Hola, ¿cómo están? En el último video les hablé de cómo es posible que diferentes mitos tengan varios puntos o elementos en común debido a que a pesar de que tienen una estructura abierta, es decir, que como se transmiten de manera oral van a ir cambiando con el tiempo, tienen elementos que suelen ser fijos, es decir, que no van a cambiar mucho, que sirven para que logremos memorizar esos mitos y que no se terminen perdiendo mientras se van contando. El punto es que muchos de estos elementos que los humanos usan para contar y para seguir contando estas historias se repiten por alguna razón, nadie sabe muy bien cómo, eso tengo que aclararlo, en diferentes partes del planeta y en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Pero les dije que hay otra razón por la cual diferentes mitos se parecen. En ese video también hablé un poco de la leyenda del lobizón o luisón de la cultura aborigen guaraní que pertenece principalmente a la zona del Paraguay. No sé si les llamó la atención cuando los leían o cuando yo se lo estaba contando, que muy bien, la cultura guaraní tiene mitos sobre una especie de hombre lobo. Ahora, no había lobos en América del Sur antes de la llegada de los europeos. Ni lobos ni perros, simplemente había algunas criaturas como zorros, el aguaraguazú o lobo de crin, que es como una especie de lobo rojo estirado, o uno muy simpaticón y chiquitito que se llama perro vinagre. Ninguno de esos tiene apariencia muy de lobo como para crear la leyenda de un hombre lobo. Sin embargo, como sabemos, por la fecha que tienen los testimonios del texto que les dejé, que en realidad la leyenda del lobizón es bastante reciente y que se sigue contando hoy en día. Entonces es posible que en realidad esta criatura se creara mezclando de alguna manera los mitos guaraníes con las leyendas que traían los europeos de la criatura que seguramente ya conocen, el hombre lobo. Es decir, que los aborígenes habrían adoptado esas historias y las habrían hecho propias, ya sea creando historias nuevas o fusionándolas con historias antiguas suyas. Es por eso también que muchas de las descripciones que se va a hacer del lobizón intervienen elementos que no son propios de una religión precolombina o diferente a la cristiana. Para defenderse del lobizón se necesita agua bendita, balas santificadas o directamente una cruz. Y en realidad, si vamos a la religión guaraní, vamos a encontrarnos que no es un modo de ver el mundo totalmente alejado del cristianismo. No es una cultura aborigen que estaba completa y terminada y en su mejor momento antes de que llegaran los europeos y que se mantuvo tal cual como estaba en esa situación. En cambio, es una religión que se fue escribiendo y reescribiendo, no en términos de puesta por escrito, sino de construida con palabras que por supuesto se van a transmitir oralmente, mezclando una situación particular que tiene que ver en parte con el lugar del mundo en el que vivían, que no era la Europa de los conquistadores, y ciertas leyendas que vienen de su contacto con otras tribus aborígenes, con esas historias y creencias que va a traer el cristianismo. Un caso muy similar es el que va a tener la religión romana. Nosotros ya leímos la teogonía, que es una especie de sistematización de cómo surgió el universo de la mitología griega y quiénes son sus personajes y qué relaciones tienen entre sí. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de acercarse a los mitos romanos y a los dioses romanos, se habrán dado cuenta de que en realidad los dioses romanos son exactamente los dioses griegos pero con otros nombres. Lo que hicieron los romanos fue adoptar en su contacto con las culturas griegas todos esos dioses que ellos ya venían sistematizando y que de hecho Hesíodo había puesto por escrito y los había ordenado muy bien para contar sus propias historias. Y por supuesto, cuando decimos contar sus propias historias, no nos referimos tanto a crearlas y mucho menos a ponerlas por escrito porque no se habían puesto por escrito directamente.
nos referimos simplemente a contar esas historias. Son más bien modos de contar que crear una historia desde cero. Entonces, cuando entre diferentes culturas las historias se mezclan para dar lugar a mitos nuevos, decimos que lo que está pasando ahí es un sincretismo. Decimos sincretismo entonces cuando una cultura adopta por alguna razón, ya sea de forma pacífica o por la imposición, los relatos de otra cultura y los mezcla con los suyos para contar de una nueva manera. Así es como seguramente surgió la leyenda de el lobizón en una zona carente de lobos como es la selva del Paraguay. Por supuesto que en la mayoría de los casos, cuando sucede esto, son culturas que están más bien cerca o que en algún momento de la historia tuvieron un contacto. Y asimismo, como el lobizón, van a surgir un montón de criaturas mitológicas que van a ser el resultado de un intercambio entre diferentes culturas, entre grupos de personas que se cruzan en algún momento y se cuentan historias de criaturas en las que ellos creen y que el otro pueblo con que entran en contacto va a ser propio de alguna manera. Así, a lo largo de la historia y a lo largo de todas las mitologías, vamos a encontrar un catálogo enorme de seres imaginarios que a veces van a ser totalmente descabellados, a veces se van a parecer unos a otros en diferentes partes del planeta, pero de seres imaginarios vamos a hablar en el próximo video. Así que nos vemos la próxima.